H.G. Wells escribió El hombre invisible, es una novela, sí, y también escribe La máquina del tiempo. Primero que todo escribió La máquina del tiempo y luego El hombre invisible. La máquina del tiempo fue llevada al cine también, sí, y El hombre invisible también. Son dos novelas que todavía hoy se leen realmente. Luego se inspiró algunas películas del hombre invisible. Hace poco hay una producción, hace como unos 5 o 6 años, una producción del hombre invisible. Pero hemos querido como conectarnos con este tema del hombre invisible para poder hacer una analogía de lo que vamos a usar precisamente como una ilustración con respecto al hombre invisible. ¿Cómo es que se llama el autor? H.G. Wells. Espérate un segundito y saco esto porque tengo aquí un problema de volumen. A ver si los que se acuerdan. Ay, que no se lo pierdan. Esperemos un momento a ver que ellos entren entonces. Aquí lo esperamos. Bueno, esperemos ahí. ¿Qué quiere decir psicofonías, pastor? Es una palabra compuesta que realmente en clínica no es muy común, ¿sí? Conocemos psicopatías, psicopatologías, ¿cierto? Pero psicofonías son como distorsiones fónicas, ¿sí? Son distorsiones fónicas. Eso es más o menos lo que podría significar. Era como, en ese entonces era, si ves la onda atrás, hay una onda de sonido, ¿cierto? Eso es prácticamente lo que... pero es una palabra interesante, no es una palabra clínica, es una palabra compuesta de un programa que sacaba este tipo de reflexiones. Pero fíjate cómo, por ejemplo, hoy se habla de pornofonía, ¿sí? Era muy común hablar de pornografía, pero pornofonía es el reggaetón, por ejemplo, es una pornofonía, ¿ves? Es una música pornofónica. Ya los jóvenes no tan solo ven, sino escuchan. O sea que es más complejo, porque el estímulo no está solo por los ojos, sino por los oídos. Entonces un estímulo brutal, ¿sí? Y eso es lo que lleva a un tema de dependencias, ¿sí? De dependencias y psicodependencias, en el contexto de que hay una conexión entre el estímulo que me produce la música, lo que yo veo, entonces produce una respuesta química. Y eso es lo que lleva al cerebro a ser un cerebro tolerante y un cerebro dependiente, ¿sí? Porque hay una estimulación química orgánica. Entonces la pornografía no es tan solo un tema visual, es un tema químico, orgánico, que genera estímulos con respuestas de dependencia que terminan en registros neurológicos. Entonces, las huellas neurológicas que dejan el cerebro. Hola, ¿cómo estás? Sigue, siéntese. Puedes sentarte aquí, allá atrás también. Sí. Ok. Es que el tráfico está pesado. Está Sí. bien pesado en todo. Sí. Vamos a ver en qué momento Entonces voy. está Sí, lloviendo, yo no sé qué, pero el partido ese de Venezuela, el partido. Disculpa, doctor, ¿se puede grabar? Sí, si tú quieres, claro, no hay ningún problema. Puedes grabarlo. No hay problema. Bueno, entonces vamos a ver el corto. Es un relato corto, es un resumen de la novela de H.G. Wells. Sí. Durante una fría noche de invierno, un desconocido se hizo presente en una vieja posada de Estío. Estaba cubierto de pies a cabeza.
Nadie podía ver 1 centímetro de su piel. ¿Necesita algo, señor? Un cuarto. Vivía encerrado. Voy a interrumpir algunos elementos importantes. No, deja así. Uno, estaba totalmente cubierto. No se veía ni 1 solo centímetro de su piel. Otro elemento, permanecía encerrado. O eso creían en la posada. Nadie sabía qué hacía dentro de su pequeña prisión, más que él. Pequeña prisión. Jamás lo vieron salir, pero el desconocido siempre daba un paseo por la noche. Robos en la iglesia. Una misteriosa voz que reía a medianoche. Huellas en la nieve que conducían a ningún lugar. Había algo raro con el hombre. Convirtió la posada en un infierno. Señor Griffith. Señor Griffith. Le dije que me dejara solo. El pueblo estaba harto de su invitado. Abra la puerta. Queremos verlo un momento. No puede hacerlo. El hombre tan solo se había quitado la ropa. No hay nadie. El hombre invisible. Una novela de H.G. Wells. Ok. Con esta, sí, por favor, con esta introducción, ¿qué frases les llama la atención en este corto relato a ustedes? Permanecía encerrado Permanecía encerrado en la pequeña prisión. en la pequeña prisión. ¿Qué más? Estaba ¿Qué hizo totalmente ese lugar un cubierto. infierno? ¿Cómo? Perdón aquí. Estaba totalmente cubierto. Estaba totalmente cubierto. ¿Qué hizo de ese lugar un infierno? Hizo de ese lugar un infierno. Huellas que no llegaban a ninguna parte. Huellas que no llegaban a ninguna parte. Casi podemos hacer de cada expresión que ustedes han dicho hasta una charla, mejor dicho. ¿Ah? ¿Qué más? ¿Qué otra cosa les llama la atención? La última frase, no hay nadie. No hay nadie. No hay nadie. Sí. Cuando hablamos del hombre invisible, primero que todo tenemos que entrar a pensar, bueno, ¿qué es hombre? ¿Cierto? Es lo primero que tendríamos que reflexionar. Entonces, dejémoslo eso para los caballeros hoy. ¿Qué es ser hombre? ¿Qué dicen ustedes? Y después le damos el espacio a las damas. ¿Qué es ser hombre? ¿Cómo definirían ustedes ser hombre? A ver, ¿qué nos dicen nosotros los hombres? ¿Cómo definirían ser hombre? Bien difícil. Bien difícil, así es. Básicamente, persona de género masculino y con unas características inherentes a su naturaleza. Persona, género masculino con unas características inherentes a su naturaleza. Una buena plataforma para definir. Ahora, ¿cuáles son esas características inherentes a su naturaleza? Y recordemos que la naturaleza, hay una naturaleza física,
psicológica, emocional, social, cultural, espiritual. Entonces, aprovechando esa introducción a la definición, ¿cómo diríamos ese ser hombre con esas características innatas a su naturaleza? ¿Cómo le vamos abonando a eso? Otro hombre valiente que se arriesgue a ver. Entre sus características está que somos una creación a imagen de Dios. Una creación a imagen de Dios. Ok, ahora la pregunta que nos deja es, ¿cuál es la imagen de Dios? ¿Cómo podemos proyectar esa imagen en el contexto cultural, social, psicológico, emocional, espiritual? ¿Cuáles serían esas características de ser imagen? Porque hasta ahí es un referente teológico. ¿Cómo hacemos eso práctico a nuestra realidad de ser humanos? Sí. Que digamos que hay una distinción y un elemento que yo asimilaría con la definición de hombre, y es, por ejemplo, fuerza. Fuerza. Yo, al decir que es un hombre, yo lo asimilo casi que inmediatamente a ser fuerte, resistente y, no sé, guerrero, por ejemplo. Fuerte, resistente y guerrero. Bueno, ahí entramos en una controversia, porque fuerte, 5 partos, 2 partos, 1 parto. A ver, ¿quién es capaz de parir por 3, 4 horas? Un hombre de nosotros. O sea, fuerza, resistencia. Uy, realmente la mujer es, en eso nos... La resistencia física, la resistencia emocional, aquello es controversial si nos ponemos a ver, sí. El tema de la fuerza, bueno, fuerza física, hoy en día estamos hablando de mujeres que también desarrollan fuerza física, pues, pero no dejan de ser mujeres, ¿no? Entonces, digamos, culturalmente podríamos identificar como fuerte al hombre, pero psicológicamente, emocionalmente, cuando yo comienzo a pensar en fuerza... Hay un dilema de género muy profundo, porque yo podría remitirme como a la historia y hablar de líder desde la historia sagrada y hablar de hombre como líder, pero evidentemente en un contexto moderno queda out, ¿no? O sea, ahorita la mujer es tan líder como un hombre, pero en su origen el hombre era cabeza de familia, cabeza de gobierno, cabeza de absolutamente todo. Hoy no. Sí, el tema es que esa fue la condición, precisamente de la condición caída, se distanció del propósito creador. Entonces, tenemos ahí que hasta qué punto, digamos así, en este momento la mujer está tratando de retomar una posición que perdió, o una posición que quiere igualarse, o una posición de creación. Y ahí entraríamos, como bien dices, es un dilema realmente, ¿no? El tema es, ¿cuál sería realmente la condición creada que en los planos el creador estableció? Entonces tendríamos que conectarnos ahí con Génesis, ¿sí? Ya en el referente, digamos, nuestro referente bíblico. Pero la pregunta, volvemos otra vez a nuestro contexto de la realidad, nuestra realidad hoy. ¿Cómo podríamos entonces ese ser hombre definirse y diferenciarse? No es fácil. No es fácil, porque entonces, si lo traemos a hoy, como hemos hablado acá, y esos elementos que mencionaba son controversiales, ¿cierto? El concepto, por ejemplo, de andrógino hoy es común. Entonces, yo creo que estamos en una situación en la que esa definición se vuelve más compleja. Bueno, es que,
¿Ok? Fíjate, entonces ya entramos en un tema de cómo el ser humano se viene invisibilizando. Por ejemplo, lo andrógeno tiene que invisibilizar las diferencias. Y resulta que las diferencias son los factores realmente fundamentales de relación y de unidad. Si vamos, una relación de pareja es validada por las diferencias y desde lo físico, como decía la canción de Roberto Carlos, cóncavo y convexo, así es nuestro amor en el sexo. No es cóncavo y cóncavo, ¿sí? No es, incluso desde la fisiología no funciona, no funciona. O sea, y entonces se habla, si vamos al campo físico, ¿sí? Si no hay una diferencia en la sexualidad, en la genitalia, ya comenzamos entonces a invisibilizar, que es parte de lo que está pasando hoy con el andrógeno, ¿sí? Entonces, es un tema de invisibilizar la misma creación, el contexto del ser humano, ser diferenciado, ¿sí? Que esa es otra problemática. Pero fíjense ya a dónde nos lleva, al invisibilizamiento del ser, ¿no? Una cultura lo puede hacer invisible, ¿sí? Un comportamiento lo puede hacer invisible, una conducta lo puede hacer invisible, la sociedad lo puede hacer invisible, o él mismo se puede hacer invisible. Eso es lo que se llama realmente, la palabra es una palabra que se consigue más que todo en el contexto de la antropología, andropía. Es muy difícil que usted la encuentre en Google Scholar, Google Academics, o en otro contexto es muy difícil, porque no es una palabra, es casi un neologismo, es una nueva, sí, y incluso hasta han tomado algunas revistas en Europa este nombre de andropía, pero realmente el tema como tal es un tema de antropología, y es el invisibilizamiento del hombre. El tema es, ¿qué es lo que se hace invisible en el hombre? En el hombre masculino, ¿qué es lo que hace invisible, ¿no? Entonces, aquí vemos este personaje, que es el hombre invisible, que tiene que, como dice la lectura, no había un centímetro de piel que se viera, ¿no? No había, o sea, estaba totalmente cubierto. ¿Y por qué se cubría? Porque era una forma de visibilizarse. Pero al quitarse, sí, el manto o ¿cómo le llamábamos esto? Las vendas, era invisible. Esto es una forma de visibilizarse, ¿no? Entonces, quiero que para poderlo visibilizar tenemos que tener un acercamiento. ¿Qué es lo que creemos? ¿Cuál es la base de nuestra conducta? ¿Cuál es el carácter? ¿Cuál es el destino? Realmente es difícil encontrar una definición, lo mismo para mujer, ser mujer. Lo hablábamos la vez pasada, ser mujer. Es difícil, muy difícil, ¿no? Es una persona humana, diferenciada, con características femeninas. Pero entonces entramos en el tema. Bueno, ¿y qué es lo femenino? ¿Qué es lo femenino? Entonces ahí entramos, entonces no es fácil definirlo. Pero podría ser un poco más fácil cuando nos acercamos a, bueno, ¿cuál es la base de su conducta? Porque en nuestra cultura identificamos al hombre como el macho alfa, por ejemplo. Es una de las tantas lecturas que se hacen de hombre. Hombre es ser proveedor. Hombre es tener, y entramos cómo lo lee la cultura. Entonces, hombre es ser bígamo, hombre es tener muchas mujeres, hombre es ser promiscuo, hombre. Y resulta que eso es lo que hace invisible al hombre realmente. No es lo que lo hace visible, sino es lo que hace invisible realmente. ¿Cómo? Hombre es ser inexpresivo. Por ejemplo, hombre es inexpresivo. O el que manda. O el que manda. Y fíjate que estos son factores que lo que hacen es invisibilizar al hombre. No lo hacen visible, ¿sí? No lo hacen visible. Realmente lo que hacen es, lo hacen invisible realmente. Entonces, hay un autor, Cole se llama, dice, los hombres que no tienen un sistema de pensamiento organizado siempre estarán a merced de los que sí lo tienen.
O sea, si usted no sabe para dónde va, otros lo pueden llevar. Si usted no tiene carácter, puede ser aplastado por los demás. Y si usted no tiene destino, cualquier bus le sirve. Esa es una forma de invisibilizar. Ahora, en nuestra cultura pensamos que los hombres, y eso es lo que somos más intelectuales. Realmente Maturana, biólogo, psicólogo con honoris, pues fue empoderado con un doctorado. Él considera que detrás de toda cognición hay emociones. No podemos decir que solamente somos 100% intelectuales sin ser emocionales. Que no manifestemos las emociones, eso es otro asunto. Pero somos profundamente cognitivos y profundamente emocionales. Que nosotros en nuestra cultura colombiana, latinoamericana, nos cuesta mucho trabajo comunicar las emociones, sí, porque la hemos identificado culturalmente como un referente femenino. Entonces nos hacemos invisibles como hombres y no manifestamos nuestras emociones que representan también el ser masculino, el ser humano. No es que el ser emocional es propio de mujeres, no, también es propio de hombres, solamente que lo manifestamos y comunicamos también a través de ellos nuestra masculinidad o nuestra feminidad. Al reprimir o al no saber leer nuestras emociones, eso tiene un nombre que se llama alexitimia. Es la incapacidad de leerme y comunicar mis emociones. Entonces, eso puede ser un evento, un episodio, como puede ser un trastorno. Como tal es un trastorno. Pero también puede ser que en un momento dado no sabemos comunicar nuestras emociones. Entonces, ahí estamos invisibilizándonos como seres humanos. Entonces, realmente, si no tenemos un sistema de pensamiento, otros sí lo tienen y estamos a merced de ellos. No es, usted y yo no podemos importar un sistema de pensamiento de otro sin procesarlo. Hay dos formas a través de las cuales usted adquiere un sistema de pensamiento: por criterio o por autoridad. Lo que se llama, hay dos palabras que lo expresan en latín: ad hominem, porque lo dice el hombre, o ad criterium, por un criterio que usted viene formando. Si usted lo acepta porque lo dijo fulano de tal y usted no lo revisa, y usted no lo cuestiona, y usted no lo analiza, entonces va a asumirlo solamente por un criterio de autoridad. Y entonces no va a tener un sistema, usted va a adoptar otro. Entonces, aquí hay un elemento importante para visibilizarnos como hombres, debemos de ser personas autodiferenciadas. El hombre como tal se diferencia de otros hombres para hacerse visible. Si no, la masa, ahí no hay diferencia. Termina fusionado, sí, en una cultura o una subcultura religiosa, peor aún. El hombre es más que el mensaje. El mensaje es creíble cuando el hombre lo es. El hombre es más que el mensaje. El mensaje es creíble cuando el hombre lo es. Entonces, ¿qué es lo que lo visibiliza a un hombre? Que sea confiable. Usted, cuando ve a una persona que es confiable, es visible para usted. Pero cuando no es confiable, usted ni le da la mano, porque le da la mano y se cuenta los dedos a ver si no se llevó alguno. Sí, o sea, para poder que el otro sea creíble y visible para mí, tengo que verlo como una persona confiable y creíble. Si no, realmente el hombre es más que el mensaje. El mensaje es creíble cuando el hombre lo es. Eso es realmente lo que nos hace visibles. Ahora, ¿visibles o invisibles? La fuerza interior de un hombre determina su habilidad para resistir sus tentaciones, las acusaciones, las persecuciones, las seducciones, las mentiras y otras presiones que lo pueden hacer invisible. Realmente lo que forma el carácter del hombre es igualmente la transformación que sucede con el carbón, que puede llegar a ser un diamante. Es tratado a altas temperaturas,
mucho tiempo. O la perla, que es sedimentos de calcio, estiércol de peces, y allí la ostra va trabajando y va trabajando y va formando algo que es muy valioso, una perla. Pero realmente, ¿cuál es esa fuerza interior que tenemos? Y ahí es donde entra realmente, fíjate que en la proyección que hacemos es muy común que el hombre se identifique no por la fuerza interior, sino por la fuerza exterior. Tan macho, tan fuerte, sí que es, si es hombre, sí. Me acuerdo en una oportunidad, estábamos haciendo un trabajo con mi hija, ella estaba terminando su bachillerato en 11, y entonces resulta que una persona, estaban haciendo un trabajo en grupo y fuimos a casa de esta familia. Y circunstancialmente faltaba uno de los colores, ¿sí? Faltaba el color verde, entonces dijo el papá, pues traigan el amarillo y lo mezclamos con el azul y sacamos pues el componente porque se nos acabó el verde. Entonces por allá bajaron un color que quién sabe estaba guardado hace años, y entonces bajó el niño, un niño como 11 años, y trataba de abrir la tapa y no pudo. Entonces la hermanita, como de unos, más o menos unos 15 años, tomó y le dio y tampoco pudo. Entonces otro chiquilín dijo, yo puedo ver, y tampoco pudo. El papá le dice a su hija, deme ese frasco que eso es para machos. Miren el mensaje que ella está mandando. Cuando yo salí con mi hija, le dije a mi hija, tú no necesitas ningún macho para abrir un frasco. No necesitas, sería el colmo que mi hija necesitara un hombre para abrir un frasco. Pero fíjate cómo el mensaje era, esto es para hombres y esto es para machos. Casi quiebra el frasco. Sí. Pero más bien porque no le enseña a abrir un frasco de otras formas. Lo pone en el agua, sí, lo pone hirviendo, con una puerta, pero no. Miren cuál era el mensaje que estaba dejándonos, ¿no? Y nosotros solemos construir, sí, validamos más la fuerza exterior que la fuerza interior. Es lo mismo que pasa con la belleza en la mujer. Se valora más si es hermosa, si es bella, pero si vamos, hay un proverbio judío que dice que como anillo de oro en el hocico de un cerdo, así es una mujer hermosa y apartada de la razón. Mejor dicho. Entonces podríamos decir lo mismo, o sea, un hombre puede tener mucha consistencia física, pero ¿tiene realmente fuerza interior? Ahora miremos, por ejemplo, este guerrero, tremendo guerrero, ¿no? Ahora, el hecho de que tenga esta fuerza y esta imagen tan fuerte, o sea, como quien dice, pareciera que mató a un oso polar, ¿no? Sí. Me acuerdo de una película que se llamaba Los 12 del Patíbulo, viejísima. Entonces seleccionan a 12, pero en la selección el sargento mira a un tipo alto con una rajadura aquí en la cara y él cree que lo van a seleccionar. Entonces se queda mirando y le dice, ¿y quién le hizo eso? Va Imbura y un chiquito, sí, como de 1,50 y el otro de 2 metros, dice, usted. No se quedó con el grandote, se quedó con el chiquito que le había rayado la cara al otro, ¿no? Entonces, el tema es, ¿en dónde está la fuerza realmente interior del ser? Cuando nos reducimos que la fuerza es física, estamos haciendo invisible al hombre. Precisamente. Porque es que la verdadera fuerza que realmente es la fibra moral, la inmoralidad entonces lo hace invisible. Hace invisible al hombre. Lo hace totalmente invisible. Entonces, estas son unas esculturas muy curiosas, pero muy significativas. Puede ser difícil vivir moralmente y más difícil aún enfrentar la inmoralidad. Pero lo más difícil de todo es vivir con las consecuencias de la inmoralidad. Eso es realmente lo que nos hace invisibles, ¿ya? Que es difícil, sí, y más en un contexto como el que estamos hoy en día, ¿no? En donde se plantea que la virginidad produce cáncer, donde se plantea en una universidad que vacúnese aquí, y una camiseta con una flecha hacia los genitales, donde quien no es virgen, pues, es raro ya,
se ha perdido está perdida en su vida realmente. Pero ¿por qué no pensar que la virginidad es otra forma de amar, por ejemplo? Eso no lo planteamos. Entonces ahora el rector de la cultura, el rector de la moral es la cultura. O sea, hoy se puede aprobar eso, mañana no, así como fue antes. Y hoy ya no, entonces la cultura es la que rige realmente, pero no hay unos valores, unos principios absolutos. Entonces alguien dirá, no, es que todo es relativo. No, es que si ya me dice que todo es relativo, eso ya está haciendo absoluto lo relativo. Entonces es una paradoja decir que todo es relativo. Porque si todo es relativo, entonces ya es un absoluto. Pero nada es absoluto. Pero me está diciendo que todo es relativo, entonces es paradójico esa dinámica de relación. ¿Ya? Entonces, universal. La evidencia es que usted se puede ir a Japón, al Polo Sur, y allá le van a encontrar el corazón en el mismo lugar. Eso es universal, eso no cambia. Usted puede, si es médico, le hace una cirugía a un paciente en Singapur, y aquí en Colombia igual, la cirugía va a ser igual, el corazón está al costado donde debe estar. Si lo tiene en el otro lado, ya eso es una cardiopatía, y posiblemente no sobrevivirá mucho tiempo. Ahora, debido a los lenguajes universales, es lo que nos permite la mejor comunicación y la mejor estabilidad. La música es un lenguaje universal. Yo no necesito alemán para leer a Beethoven, ni a Tchaikovsky, necesito ruso, no. Yo necesito saber música, y eso es un lenguaje universal. Entonces, lo universal es lo que, de alguna manera, sí nos visibiliza. ¿Cuándo hay otra forma más que el hombre se hace invisible? Cuando sus roles se convierten en su identidad. Esto lo ahorca, realmente. En mi contexto he podido trabajar durante mucho tiempo con médicos. Bueno, yo diría casi 40 años de mi vida he trabajado con médicos. Desde ser visitador médico, vender equipos médicos y trabajar como psicoterapeuta en un hospital durante 17 años, una red de hospitales. Y uno de los problemas más significativos es ese. Cuando el hombre se define desde sus roles. ¿Quién es usted? Soy médico. No le estoy preguntando cuál es su profesión, doctor. ¿Quién es usted? Yo soy un profesional egresado de la Universidad Nacional Javeriana, El Bosque, la Cornell Lawrence. Sí, no le estoy preguntando qué es lo que usted sabe, doctor. Dígame quién es, por favor. Pues yo soy un médico que viene a hacer aquí la rural. No le estoy preguntando qué aspira. Defínase, por favor, desde quién es usted. Entonces, ¿cuál es el problema? Cuando me define que soy psicólogo, soy ingeniero, soy arquitecto, soy vendedor, soy comercial, soy panadero, soy pastor, soy cura. Esos son roles. Soy papá, soy esposo, son roles. Son roles. Entonces, cuando el ser hombre se convierte en un rol que se expresa únicamente y no me hago visible como hombre, como ser humano, sino yo me tengo que definir desde lo que hago. Entonces lo que hago me define y lo que hago no es lo que me define, es lo que yo soy. Yo defino lo que hago no me define. El yo soy define lo que hace, define lo que tiene, define lo que sabe. Lo que sabe no define al yo soy. Y no se trata, en estos días uno de los chicos de la comunidad de los niños nos enseñó algo, que era el super yo. Entonces nos explicaba que primero yo, segundo yo, tercero yo, cuarto yo, quinto yo, y sexta yo, sexto. Y se estalló, dice. Sexto, se estalló, ¿no? Entonces, el tema es cuando los roles son más importantes que el ser. Cuando se valida por lo que tiene, por lo que sabe, por lo que hace, pero no por lo que usted es. Es generoso, es honesto, es verdadero, no es violento, no es agresivo, ¿ya? Eso es realmente. Me acuerdo, yo trabajé en un laboratorio, Laboratorios Vargas, en un laboratorio español, y curiosamente la primera entrevista que le hicieron para trabajo no fue a mí, fue a mi esposa. Yo me preguntaba, pero ¿por qué si ella es la que va? Ella no es la que va a trabajar, ¿sí?
Y entonces la persona que hizo la entrevista, primero que todo, se le hizo a mi esposa y sola. O sea, eso no esperábamos. Nos citaron a entrevista, la primera que entra en la entrevista, por favor, su esposa. Y yo me levanto y me dice, no, señor Charlie, va a entrar solo su esposa. Pero es que el que va a trabajar soy yo. Sí, precisamente por eso entra su esposa. Y ahí comienzan a leer al hombre de familia. Entonces el trabajo era para un hombre casado. El trabajo, sí. Ellos solamente empleaban hombres casados. Porque consideraban que tenían menos problemas con el sindicato. Esas eran las razones que ellos daban. Consideraban que tenían menos problemas de perder el trabajo porque un hombre casado piensa en 2, o piensa en 3, o piensa en 4 cuando son hijos. Entonces, en cambio, un soltero ya tenía la experiencia de que era un rollo. Y el rollo al interior, eso era una locura. ¿Sí? Porque entonces que se novió de la visitadora, que se novió... No, estos iban sobre seguro, ¿no? Lógicamente, también con la posibilidad del tema de la infidelidad. Pero lo importante allí era el ser para ellos, interesante, ¿no? No empleaban a nadie si antes de hacer una evaluación de su ser en familia. Entonces preveía el tema de violencia intrafamiliar, por ejemplo, el tema de maltrato, el tema de consumo de alcohol, porque uno manejaba mucho dinero. Entonces sabían, si tenía un problema de alcohol, pues era más fácil, y el psicólogo era muy bueno haciendo entrevistas, pero muy bueno, me acuerdo. Sí, ok. Entonces, miren lo que plantea, el ser de la persona es determinante para lo que ella ha de hacer o para lo que se puede hacer con ella. Que esto lo hace invisible. Otra forma de ser invisible es el solipsismo, es la adoración del yo. Primero yo, segundo yo, tercero yo, cuarto yo, quinto yo y sexta yo. El hombre busca ser adorado. Esto es un tema que de alguna manera es un autocentramiento que está generando. Qué bueno poder hacer ejercicio, pero cuando el ejercicio se usa es para visibilizar, sí, lo que no ha sido visibilizado en un hombre es un problema. Esto es propio también de la cultura romana, en donde se adoraba era la imagen masculina, ni siquiera la imagen femenina tenía la presencia que tenía en la cultura griega y romana el hombre, ¿no? Entonces encontramos unos musculotes y realmente no son realmente hombres en el buen sentido de la palabra, ya son hombres maltratantes. Hay un grave problema en el contexto del ejército, por ejemplo. La violencia intrafamiliar que se sufre al interior de las familias de los militares, exmilitares o militares es muy alta. El tema del suicidio dentro del contexto militar es bien significativo, muy alto, ¿sí? Entonces, fíjate, por el hecho de que dice, tengo un arma, soy un hombre. No, porque tenga músculos no lo define realmente. Físicamente, sí, cuestionable el tema. Pero es que el ser hombre trasciende un poco más allá. Bueno. ¿Y la diferencia, perdón, pastor, entre egocentrismo y el solipsismo? Una persona es egocéntrica, es autocentrada en sí misma. El solicismo es que el egocéntrico es menos relacional, ¿sí? Este personaje es el centro en todo, ¿sí? Es una persona que dice, no, ese tipo es una maravilla, ese tipo es encantador, ese tipo, todo el mundo lo adora. Es un protagonista, si busca es el centro en medio de una reunión, es una persona totalmente autocentrada. Pero vaya y conózcalo en la casa, a ver cómo es el hombre, ¿sí? Y hay donde su esposa no lo adore y sus hijos no lo adoren, hay donde no le sirvan, ¿sí? Entonces ya tiene problema, ya hay un tema de problema, ¿sí? Entonces se vuelve una persona totalmente autocentrada, pues una persona muy sociable, ¿no? El egocéntrico no necesariamente. Ahora, este es un egocéntrico, solamente que gustan que adoren ese ego que tiene. ¿Sí? El narcisismo. Bueno, eso ya es una persona que se adora a sí misma, ¿sí? Pero busca es que otros lo adoren, ¿sí? Exactamente, son diferencias, ok. Un asunto que nos visibiliza es que nunca somos demasiado jóvenes para que nos enseñen, ni demasiado viejos para enseñar.
Cuando un hombre se hace vulnerable, se hace visible. ¿Sí? Yo tengo un hijo que estudia psicología, está en último semestre de psicología. Cuando él iba en cuarto semestre, el enfoque que tiene la Sabana ahorita es un poco más dirigido hacia lo cognitivo-conductual. No es mi enfoque, no me identifico mucho con ese enfoque. Mi enfoque es más psicodinámico y sistémico. Pero a mi hijo pues le ha gustado mucho ese enfoque. ¿Por qué? Porque está centrado un poco más en el tema que está asociado con el trabajo del deporte y el trabajo de la etología, que es el tema con los animales. Entonces pues se ha conectado con este tema mucho más y para eso es muy pertinente eso. Pero en cuarto, quinto semestre teníamos unas discusiones, madre mía. Y eso no era sabio de mi parte. Y entonces yo le argumentaba, pero es que tu papá tiene experiencia, ¿por qué no te dejas enseñar? ¿Por qué no me escuchas? Mira, puedes aprender mucho de mí. Pero un día me di cuenta que por ahí no era el asunto, que yo no estaba escuchando a mi hijo, que la necesidad de mi hijo era poder interactuar con su papá. Y entonces estaba pasando lo que ha pasado cuando el niño tenía 5 años, quería tumbar a su papá y ganarle. Eso es lo que hace un niño de 5 años, se mide con su papá, lo coge de las rodillas y lo voy a tumbar, le salta encima, 7, 8, 10 años, corre porque se identifica con su papá, ¿sí? Pues mi hijo de alguna manera lo que trataba de hacer era eso, solamente que era el tema cognitivo, intelectual. Y aprendí algo, a escucharlo y aprender de él. Y les cuento que cambió totalmente, ya no hay discusiones, ni de parte de él ni de parte mía. ¿Qué fue lo que cambió él? No, yo. Yo fue el que cambió. Yo acepté que mi hijo me puede enseñar. Yo acepté que puedo generar una conversación y no de una forma autosuficiente, imponerla, que él también necesita el diálogo, ¿ve? Y eso nos cambió a los dos la relación, realmente. Entonces, creo que nadie hay tan pobre como para no pueda dar, ni tan rico como para que no pueda recibir. ¿Qué implicaciones tiene esto en la relación de pareja? Y con esto vamos cerrando para escuchar algo también, para aportarles. Consecuencias en la relación de pareja. La relación de pareja realmente se construye a partir del reconocimiento del otro. Y esto para nosotros hombres es muy importante. Pareciera que estuviéramos hechos de la necesidad de ser reconocidos. ¿Sí? Me acuerdo un amigo mío, hicimos una maestría juntos y terminamos, pero su esposa no fue a la maestría. No fue. Y no fue porque estaban en ese momento chocados, estaban disgustados y bueno, estaban todos los familiares y él estaba solo. Ellos no tenían hijos y solamente quien iba a ir era él, ¿sí? Era él únicamente y era en un buen lugar. Y entonces resulta que al final me dice que lo saludan sus compañeros y el profesor y se graduó con honores y todo eso. Me dice, ¿sabe qué, William? Esto para mí significa muy poco, porque si mi esposa no me reconoce realmente me siento invisible frente a ella. ¿Ves? Entonces hay una necesidad muy fuerte de nosotros, hombres, de que seamos reconocidos. Por eso es que la cantaleta nos fastidia tanto. Porque la cantaleta no es reconocimiento, es desconocimiento. Es todo lo contrario. ¿Sí? Por eso la cantaleta se vuelve, como dice el proverbio hebreo, una gotera, una gota. Y eso es. En la Segunda Guerra Mundial había una tortura, se llamaba la gota. Y ponían los soldados alemanes o los americanos bajo una gota. Y se volvían locos. ¿Se imagina lo que ustedes tener una gota en su cabeza durante 20 días? Se volvían locos. Se llamaba la gota. ¿Ya? Entonces, el reconocimiento para nosotros es muy importante. Y una forma de, en la relación de pareja, hacernos invisibles es invisibilizar al otro, no reconocerlo. Esa es una de las formas a través de las cuales. Otra de las consecuencias que puede traer el invisibilizamiento es que
Realmente una relación de pareja no se puede ser nosotros, sino se es yo. Muchas veces nuestras esposas quieren hacernos de acuerdo a la medida que ellas tienen, ¿sí? Y nosotros también, no nos quedamos atrás, las queremos meter dentro del cubito que nosotros tenemos, ¿ya? Y eso invisibiliza al otro, porque es hacerlo a mi imagen y semejanza, no es imagen y semejanza del Creador, sino es a mi imagen y semejanza. Y eso es muy dado también cuando, primero que todo, la mujer llega y desarrolla una espiritualidad, sea el contexto que sea, contexto católico, contexto cristiano, protestante, el que sea. Pero entonces, usualmente, en nuestro contexto, las mujeres tienden a tener una dimensión de su fe más visible. Entonces, quieren meter dentro de esa cajita, ¿sí?, a sus hijos o a su esposo. Y el esposo no se quiere meter ahí, porque se siente controlado, dominado, impuesto, y por más león que sea, no le gustan las jaulas. ¿Ves? Entonces eso choca y quiebra la relación de pareja, porque es un tema de dominio, de invisibilizamiento del yo del otro. Entonces no se puede ser nosotros, sino ser yo, tanto para el hombre como para la mujer. No se puede ser uno sin ser dos. Ese sentido de unidad, no de fusión. No es de fusión, y lo hablábamos en otro espacio como la unidad es un billete de dos caras. Pero cada cara tiene cada parte del billete tiene su propia cara. O sea que son dos visiones, pero una misión. Dos visiones, pero una misión. Cada billete tiene su cara, ¿no? ¿Y cuál es la misión de ese billete? La misión de ese billete es ser de 20,000, o ser de 10,000, o ser de 5,000. Pero si ese billete realmente no acepta que el otro sea de 20, y él es de 20, sino se cree de 50, ahí tenemos un problema de invisibilización, ¿sí? Sí, no, es que yo tengo aquí uno, perdona que te diga, es que este billete tiene una historia, ¿ves? Voy a ver si lo encuentro, aquí está. Entonces, en otro espacio lo habíamos comentado, pero fíjate, este billete es un billete que por este lado está como borrado, como invisibilizado, ¿cierto? ¿Sí? Entonces, este billete me lo dieron, no sé en dónde me lo dieron, entonces yo quería salir de la duda y en ese entonces mi hijo estaba estudiando en el Rosario y al frente estaba el Banco de la República. Entonces pasé al banco y pregunté y le dije al señor, mire señor, quiero que me diga si este billete es falso o no. Entonces el cajero, allá nunca hay fila. Entré y el hombre le echó el líquido, ¿sí? Antes le hizo así, luego lo puso a la luz y los rayos, luego lo miró así, lo arrugó y lo puso, no, me dijo, no señor, ese billete no es falso, es un billete bueno, pero el Banco de la República lo recoge porque pues no nos interesa tener esa cara, ¿sí? Está borrado. Me dijo, algún químico le cayó, algún jabón de esos, bien, ¿sí? Y me dijo, se lo cambio. Le dije, no, déjemelo para una ilustración. Fíjese, si este lado está invisible y este lado se hace visible, de todas maneras, así usted le haya echado el cuento y la historia del Banco de la República, usted se queda con su duda si el billetico realmente es bueno o no, ¿sí? Pero fíjese que este billete es bueno, pero yo le puedo traer este billete que aparentemente es un billete rechimbo. Este billete sí es falso, pero es de 10 y este no tiene nada invisible y usted dirá, no, pues yo prefiero este, sí, porque este es de dudosa reputación, sí. Pero la relación de pareja es así. Si uno de los dos se hace invisible, se pierde valor. Se pierde valor. Ahora, aquí vemos que son dos identidades. Este billete no se parece en nada a este lado. Son dos identidades diferentes, totalmente. Y eso es lo que nos conecta como pareja, que somos diferentes. Y tenemos que aprender a reconocer al otro como diferente en todo.
En todo, cómo piensa, cómo se mueve, cómo socializa, cómo ve la espiritualidad, cómo expresa la cultura. En todo somos diferentes. El tema es que tenemos que aprender a relacionarnos con el diferente. Y el diferente es su esposa, es su esposo. Sí. Inicialmente los muchachos dicen, es que las mujeres son raras. Y ellos mismos dicen, las niñas, que los hombres son raros también, ¿no? A eso llamamos inicialmente las diferencias. Pero realmente las diferencias es la que nos hace visibles, porque si usted ve lo diferente en el otro, pues usted comienza, y es un principio de construcción de la heterosexualidad. La heterosexualidad en el proceso de desarrollo del ciclo vital es reconocer al otro que es diferente a mí y tener la capacidad de relacionarme y de amar a otro diferente a mí. Entonces, desde la línea psicodinámica, cuando no hay esa capacidad de relacionarme con otro diferente, sino con otro igual, es un tema que desde la línea psicodinámica, entonces hay una fijación en una de las fases del desarrollo del ciclo vital, pero ese no es el tema. Estoy colocando esto como fusión es diferente a unidad. Entonces, cuando nos fusionamos, nos hacemos invisibles. ¿Por qué? Porque no se sabe quién es quién. Entonces, el problema es cuando este billete cree que este es de 50 y el otro de 20. Ese ya no es un problema de visión, es un problema de cosmovisión. Eso es un problema de cosmovisión. Sí, porque uno se cree de 20, el otro de 50, pero los dos son de 10. Es un problema grave, pues. Es un problema de identidad en la relación de pareja. ¿Sí? Entonces, hay una fusión. ¿La fusión en qué otros ámbitos se puede ver? Por ejemplo, si este anillo tuviera 40 de cobre y 60 de oro, y tú me preguntas, bueno, ¿dónde está el oro y dónde está el cobre? No, no te lo puedo demostrar. Está fusionado esto, está invisibilizado. ¿Sí? Entonces, en la relación de pareja, cuando el otro es anulado por su forma de ser. Recién yo me casé, yo anulé a mi esposa. Mi esposa, como buena mujer, como muchas mujeres, habla mucho. Muchísimo. Mi hija más que mi esposa. Y yo me casé y recién casado yo tenía la costumbre de acostarme a las 10 de la noche, máximo. Eso era para mí trasnocho. Me levantaba a las 4 de la mañana. Y mi esposa comenzaba a hablar a las 8. 8, 9, 10, 11, 12, 1. Y a la 1 yo ya estaba, al otro lado, para que se levante a las 4 de la mañana trabajando con un laboratorio, ahí donde llegué tarde. Entonces, cuando me levantaba me decía, ¿y para dónde vas? Y pues a trabajar. ¿Sí? Y a trabajar con un ojo cerrado, el otro abierto, porque era que no podía. ¿Qué pasa? Yo dije, mire, ¿por qué no te callas mejor? ¿Por qué no dejas de hablar tanto, por favor? ¿Sí? Yo tengo que dormir, por favor, tengo que dormir. Ya. Y casi mato la gallinita de los huevos de oro. Porque cuando una mujer no se siente escuchada, no se siente amada. ¿Qué estoy haciendo? Invisibilizándola. Entonces, nos pusimos de acuerdo. ¿Qué acordamos? Hasta las 12. Después de las 12, esta grabación se autodestruirá en 30 segundos. Y ahí llegó, ¿cierto? Sí, entonces después de esa hora ya hasta el día de hoy, ya no doy más. Y ella me dice, ¿estás dormido? Yo le digo, esta grabación se autodestruirá. Y literalmente son 30 segundos, eso ya no da más, ¿sí? Pero entonces yo lo que traté fue de que callara, que no hablara tanto. Y después fue a comenzar a entender de que mi esposa por naturaleza necesitaba hablar. Y eso es típico en muchas mujeres, necesitan hablar. Nosotros necesitamos hacer más que hablar. ¿Ves? Entonces cuando me critican porque yo hago, un momento, o sea, es que tú te la pasas moviéndote, es que no te puedes quedar quieto, es que deja eso tranquilo, pero ¿por qué no te quedas un momento ahí mirando, por favor? No tiene que ser un partido del mundial para que se quede uno quieto. Sí. Entonces no, es que esas son dinámicas que tenemos que aprender a interactuar. Si yo me acuerdo cuando nació nuestra hija, mi esposa lo colocaba aquí encima en los pechitos y la niña se quedaba quieta, 10, 11, 12 meses, un año. Nació nuestro segundo hijo, Samuel, lo puso aquí, ¿sí? A los 8 meses era... Y mi esposa dice, uy, ¿qué pasó acá? ¿Qué pasó con la ternura de la niña? Este chino casi me saca el estómago.
Ahí comenzó a ver la diferencia, que era un niño, que no era la niña la ternura que se quedaba dormida, no, que este chiro casi le saca el estómago porque se iba sentando. Comenzamos a ver las diferencias. Entonces, cuando yo trato de que mi esposa se quede callada, las cuentas de teléfono, en ese entonces las cuentas no eran ilimitadas como hoy en día. Y yo creo que tuvo que ser una mujer genio que dijo, consuma lo que quiera y no paga sino 50,000 pesos. Sí. Entonces fíjate cómo yo hago invisible al otro cuando quiero que sea como yo soy. Yo no hablo mucho. Pero entonces, ¿qué aprendí en esto? Que aprendí a disfrutar de que a veces yo tengo que dar clases, o a veces cuando estaba en la sabana tenía que dar clases y eran 5 horas. 5 horas. Tú sales de dar clases y sales agotado. Mejor dicho, sales de ahí y no quieres hablar con nadie. Con nadie. ¿Sí? Entonces llegaba a la casa y mi esposa decía, vamos a hacer una visita. Yo decía, Dios mío, una visita. Pero entonces yo ya sabía que la que iba a hablar era ella. Entonces yo me quedaba callado y ella hablaba y no paraba de hablar y yo feliz escuchándola sin problema. Entonces aprendí a disfrutar las diferencias. Ya no se me volvieron un problema. Entendí que me complementaba, que el único que hablaba y el último era yo. Cuando nos hacemos invisibles como hombres, no damos modelos parentales funcionales. ¿Qué es? Por ejemplo, no comunicamos nuestras emociones adecuadamente. Hoy en día no somos tan dados a no, llore, usted es un hombre, llore. Y le decimos al niño, no llore, eso es propio de hombres. No vamos a decirte que eso es de niñas. No. Pero cuando el chino está llorando, llora, ay, llora como una niña, llore como un hombre. Pues ahora como que tiene que llorar como hombre. O sea que no es, ya le dijimos que llorara. Y ahora que está llorando le decimos que llore como hombre, ¿no? Como complicado, ¿no? Y eso es lo que nos pasa. ¿Sí? O si no, ¿cómo nos hacemos invisibles? Tenemos un problema de pareja, de pronto usted estaba llorando como hombre y su hijo se acerca y le dice, papá, estabas peleando con mamá, ¿cierto? Estabas llorando. No, mijo, es que aquí tengo, sí, es gripa que tengo, ¿sí? ¿Qué pasa cuando el niño está leyendo adecuadamente que usted como hombre está llorando y usted le dice que no está llorando? El código que el niño está aprendiendo a leer emociones se refunde. Entonces, no, yo creo que mi papá estaba llorando. No, eso quiere decir que tiene gripa. Tiene gripa de mamá. Tiene gripa. El chino no entiende. No, lo que pasa era que estábamos en una discusión. Si el niño le dice, y muchas veces también a mamá le dice, mamá, estabas llorando. No, mijo, fue una cosita que aquí en el ojo me duele mucho acá, mira. No, mamá estaba llorando. Sí. Pero ¿cómo lo manejo yo? Listo, yo digo, mira, el tema es que... Gracias. Entonces, ausencia de modelos parentales funcionales. Esto es fundamental en la relación con nuestros hijos. Los hijos aprenden más por imitación que por conceptualización. Sí. Usted llega a su esposa y le da un besito primero a la perra, el hijo llegará y a la primera que besa es a la perra, no a la mamá. Eso es un hecho, él aprende por modelo. ¿Sí? Si usted le grita a su esposa, él también le va a gritar a su esposa. Si usted usa palabras complejas, igual, él va a usar palabras complejas. ¿Sí? Entonces, el niño aprende los 5 o 6 primeros años, es por imitación. Y la estructura de la personalidad de los niños, los 4 primeros años, es determinante. O sea, lo que se hizo, punto. De ahí para adelante se desarrolla. Pero ahí está el ADN de lo que va a ser ese niño. Ok, y por último, terminando, consecuencias de la relación de pareja y familiar. Sentimientos de inseguridad surgen en la relación de pareja, ella no se siente segura. ¿Cuándo? Cuando, me acuerdo de un caso, algo comentaba, él es un militar, lo comentaba la vez pasada, pero vale la pena comentarlo otra vez, es un sargento del ejército de una unidad especial, no queda acá, queda fuera de acá, ¿sí? Y yo tuve, creo que fue, bueno, ya no me acuerdo, Sincelejo, Montería, no me acuerdo dónde fue, y entonces es un hombre que mide un 89, por ejemplo, una cosa así.
Y cuando entra la esposa le dice, Bambán. Si ustedes se acuerdan de Bambán, que era el de Pebles, el de los picapiedras, mi Bambán. Este tipo mide casi 1,90, pues pasa así por la puerta, tremendo, y le dice, mi baby. Dice, mi baby, este tipo tan alto. ¿Sí? Resulta que ellos estuvieron en una reunión en el condominio y una de las personas fue grosera con ella. Y mi baby estaba ahí, mi baby no hizo nada. Se quedó así. Pues él no sabía que era el esposo de ella, si no, no hubiera dicho lo que ha dicho. Pero después ella le reclama y le dice, tú no me defendiste. Y él le responde, pero es que tú te puedes defender sola. ¿Qué pasa en ellos dos? Que había una relación madre-hijo, no madre-esposo. Madre-esposo, no era madre-hijo. Entonces yo les pregunto, ¿ustedes cómo duermen? Me dice, ella es una mujer que mide 1,50 pues, y delgadita, pero es una bomba. Y entonces, ¿cómo duermen ellos? Él duerme enconchado, o sea, ella duerme detrás así en conchita, y ella lo abraza. Lógicamente, sus brazos me alcanzan a la espalda, que es una vaina así de grande. Pero fíjense que ese es un tema de una relación madre-hijo, no esposo-esposo. Sí. Y siendo un hombre militar, un hombre, mejor dicho, que usted lo ve, y mis respetos, una manota que es de una fuerza especial. Pero ella no se sentía seguro con él. No se sentía seguro. ¿Ves? Porque el hombre estaba invisible. Entonces, ¿qué pasa también en la relación de pareja cuando el hombre se hace invisible? Hay sentimientos de abandono y desprotección. Ella se siente abandonada. Y eso puede quebrar una relación de pareja. Totalmente, la puede quebrar. Entonces, otro elemento que también hace invisible es cuando su sexualidad no se sostiene sobre afectividad y compromiso. Eso también afecta muchísimo. Yo en este año he tenido que trabajar con muchos novios. Creo que es el año que más noviazgos he atendido, parejas de novios pero hay algo muy curioso. Ninguno de ellos quiere comprometerse. No quieren comprometerse. O sea, no hay un compromiso. Entonces yo le pregunto, algunos me dicen, bueno, nos vamos a casar. Y yo les pregunto, bueno, ¿y cuál es la diferencia en antes y en después? Y dicen, el compromiso. Digo, ¿por qué? Porque de una relación de noviazgo yo puedo salir cuando a mí se me da la gana. Sí, ya, se acabó esto, no me gustó, adiós. Y se fue. Cogió sus perones y se fue. Usualmente la que pierde es la mujer. Porque si quedó embarazada, si tiene un hijo, ahí es cuando muchos de ellas, estando de novia, dicen, ahora sí me quiero casar. ¿Por qué? Porque está buscando estabilidad. Entonces, ahí ya no es el noviazgo, sí que nos vamos a vivir en una pieza. No, o si no recurren al aborto, porque eso no estaba en los planes. Eso no estaba en nuestros planes. Interesante. Entonces, en el fondo, ¿qué pasa? Una sexualidad sin compromiso, sobre ahí usted no puede construir nada. No hay un proyecto de pareja. A menos que usted dice, bueno, vamos a convivir y vamos a constituir una sociedad de hecho. O vamos a convivir. Ya a los 2 años va a una notaría y lo registren. Pero no lo registre, verá el rollo que se le arma cuando vaya a recoger las pensiones. Porque resulta que se apareció Lulú, que no se sabe de dónde salió, a reclamar las pensiones. Y Lulú era una vieja tramposa, fraudulenta, que estaba esperando a ver quién era. Sí, y dígame, ¿y dónde está su registro, señor? ¿Usted se casó? No, nunca me casé. ¿Registró el...? No, tampoco lo registró. Entonces consígate testigos para probar. Y Lulú llegó con 3 testigos. Pero ella es la mujer que ha convivido durante 7 años. Fueron novios eternos, muy romántico, muy hermoso, muy lindo eso. Sí, muy especial. Pero ahora dígame, ¿qué va a decir frente a esta situación? Entonces, ahorita los jóvenes, sí, quieren sexo sin compromiso o sexo sin afecto. ¿Sí? O sea, no, sencillamente, mira, este fin de semana estoy harta. ¿Tiramos? Así. Así es el tema de la universidad. Sí. Y esto lo que está generando es un problema bien complejo en Colombia. O niñas embarazadas antes de los 18 años con unos riesgos de tasa de mortalidad bien alta en Colombia. Sí.
o abortos. Entonces, listo, ¿qué abortó? ¿Dónde abortó? ¿Cómo abortó? Ahora vamos a ver los problemas que genera un aborto. Síndrome estrés post-aborto, psicológicamente. No, útero perforado, no, casi nada, no puede volver a tener hijos. Una infección de las trompas. Sí, claro, porque no estaban esterilizados los instrumentos que usaron. Porque que no teníamos toda la plata, entonces nos fuimos allá abajo, la 32 con la 22, y bueno, sí, ella, pero tiene un sangrado ahora, etcétera, etcétera. Entonces, esto también, ahora, el hombre invisible es cuando deja de ser imagen de Dios. Algo que comenzamos bien interesante. Ahora, la pregunta es, ¿cuál es la imagen de Dios? Y con esto termino. Y solamente quiero dejarles una reflexión. A veces vemos a Jesús como el, sí, Dios, sí, Jesús es Dios, el fundador de una religión. No, un momento, es que Jesús se humanó. Dios se hizo hombre. Uno diría, no, eso es un cuento de los curas, de los evangélicos. Pues la historia lo reporta como un evento histórico. Y no solamente, esos son los evangelistas, esos que le dieron por escribir el cuento de Jesús. Eso es un mito. No, un momento, eso es un tema histórico. Es un tema que está siendo verificado y ha sido verificado tanto por gente que es cristiana como no cristiana. Historiadores como Flavio Josefo, historiador romano, Plinio el Joven, Plinio el Viejo y otros muchos, Genofonte, que no tenían nada que ver con el cristianismo. Y hay registros históricos de la vida, muerte y resurrección de Jesús. Eso no es solamente los evangelios. O sea que se humanó, se hizo hombre. El tema es que solamente vemos a Jesús como Dios. Pero ese Dios es hombre. Quiere decir, ese hombre tuvo sed, ese hombre lloró, tuvo hambre, ¿sí? Iba al baño igual que cualquiera de nosotros, creció. Y hay un texto bien significativo en donde dice que, y el niño crecía y se fortalecía y se llenaba de sabiduría y la gracia de Dios es sobre él. O sea que asumió procesos humanos. Pero este hombre respetaba, validaba y empoderó a la mujer en su entorno. Este hombre abrazaba a los niños, cosa que no era usual en ese contexto. Los validó y dejó de ser objetos de cuidado para ser sujetos de relación. Eso es bien interesante, lo que hizo Jesús, ¿sí? No tan solo había que cuidarlo, no, era un sujeto de reino, era un sujeto de relación. Lo pone como ejemplo. Y a la mujer la valida, la reconoce, la visibiliza. Eso es típico de un hombre. De un hombre. Él no llama a lo malo bueno y a lo bueno malo. No, él llama lo que es. Y tenía un claro sentido de identidad. ¿Quién era él? Y él dijo, yo soy la resurrección y la vida. Todo aquel que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Usted diría, ese tipo se le corrió el champú. Resurrección y la vida. O ese tipo está loco, o realmente es lo que dice. Eso han dicho muchos hombres que trataron de desvirtuar la historia de la vida de Jesús, como un C.S. Lewis, un Lee Wallace, un Josh McDowell, que fueron ateos en contra de la historia, la consideraban que era un mito y terminaron de rodillas frente a ese mito porque era una persona real. Entonces les dejo esta frase: Jesús el varón, un modelo de persona humana, un modelo de sexualidad. Entonces, mientras que ustedes les dejo, hay una película para pasarla unos minuticos nomás, y hay una historia que sería muy bueno, está de pronto ustedes la han escuchado, pero, y esta historia, aquí está. ¿La conocen ustedes? ¿Todos la conocen? No, solamente voy a poner unos 10 minuticos, nomás 5 minuticos mientras que se toman el refri. Y luego entramos en un diálogo. El caballero de la armadura oxidada. A mis queridos amigos, Dr. Gianni Boni, Sandra Dunn y el Dr. Robert Sharp, que me enseñaron lo que no sabía y me despertaron a lo que ya sabía.
El dilema del caballero. Hace ya mucho tiempo, en una tierra muy lejana, vivía un caballero que pensaba que era bueno, generoso y amoroso. Hacía todo lo que suelen hacer los caballeros buenos, generosos y amorosos. Luchaba contra sus enemigos, que eran malos, mezquinos y odiosos. Mataba dragones y rescataba damiselas en apuros. Cuando en el asunto de la caballería había crisis, tenía la mala costumbre de rescatar damiselas, incluso cuando ellas no deseaban ser rescatadas. Y debido a esto, aunque muchas damas le estaban agradecidas, otras tantas se mostraban furiosas con el caballero. Él lo aceptaba con filosofía. Después de todo, no se puede contentar a todo el mundo. Nuestro caballero era famoso por su armadura. Reflejaba unos rayos de luz tan brillantes que la gente del pueblo juraba haber visto el sol salir en el norte o ponerse en el este cuando el caballero partía a la batalla. Y partía a la batalla con bastante frecuencia. Ante la mera mención de una cruzada, el caballero